El ministro Danilo Astori tiene previsto un espacio aquí para un redondeo luego de las intervenciones, antes de pasar a las preguntas del público. Seamos ahorrativos. Creo que hemos hecho una presentación desde tres perspectivas importantes y con una actitud común de ustedes y de nosotros, que es la de procurar que todos contribuyamos al mejor destino de este país y de su gente, sobre todo de aquellos que, por su condición, están necesitando más de nuestras acciones. Es muy difícil que estemos todos de acuerdo, obviamente. Estamos hablando de una actividad humana y esa actividad humana, por ser tal, siempre tiene componentes ideológicos, porque tenemos todos ideas acerca de la realidad en la que estamos actuando y por lo tanto tenemos que saber que es sobre esa diversidad que tenemos que construir el aporte común. Nosotros creo que contribuiríamos muy poco si viniéramos a decirles a ustedes que está todo bien, porque hay cosas que mejorar en el país y son muy importantes. Y quienes discrepan con nosotros aportarían poco también si dijeran que está todo mal, porque no creemos que esté todo mal, ni mucho menos que estemos, como alguna vez he oído, en un país hipotecado, un país postrado. El país está muy de pie y tiene fortalezas muy importantes que lo van a ayudar a encarar los problemas que están pendientes. Nosotros aportaríamos poco si creyéramos que el Uruguay se fundó el 1 de marzo de 2005 y que todas las fortalezas que nosotros creemos que tiene el país las construimos nosotros, porque eso no es verdad. Y fue dicho en primer lugar por el señor presidente de la asociación en una afirmación que comparto totalmente. Pero quienes discrepan con nosotros aportarían poco también si creyeran que el gobierno no hizo nada para construir esas fortalezas, que todo vino casi como regalado del exterior por coyunturas favorables, porque eso tampoco es cierto. Nosotros aportaríamos poco si pretendiéramos que no se criticara a la política económica del gobierno saliente. Y quienes discrepan con nosotros aportarían poco si hacen de esta crítica la columna vertebral de su acción política. Entonces todos tenemos algo para aportar en una tarea que es colectiva, que es común y que si no es colectiva ni común no va a tener un buen resultado. Yo confío mucho en nuestro país. Creo que Uruguay ha dado suficientes muestras y algunos indicadores que hoy vimos lo están demostrando de solidez democrática y republicana. Y esa base es absolutamente fundamental para encarar colectivamente la tarea que nos une, que es una tarea muy hermosa, la tarea de construir una sociedad. No podemos perder la oportunidad de participar en la misma. Empezamos con las preguntas. Pasamos a las preguntas ya en el cierre. Tengo varias que han venido de acá del público, pero voy a empezar con una mía, que engancha con lo que venía diciendo recién usted, ministro. Se despide en estos días, en estos meses, el equipo económico del gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Se cierran 3 periodos de gobierno a cargo del Frente Amplio, pero además en esos 3 periodos usted ha sido el referente en materia económica. Usted. Entonces, teniendo en cuenta eso,
Y teniendo en cuenta que usted ahora pasa a la oposición, pasa al Parlamento, vuelve a ser senador, ¿qué papel se imagina va a jugar? ¿Cuál va a ser su preocupación? ¿De qué manera estará participando del debate a propósito, en particular, de los temas económicos? Bueno, les voy a decir lo que intentaré hacer, ¿verdad? Y lo que intentaré hacer estará sin duda inspirado por estos principios que acabo de comentar, que están encabezados por la vocación por servir al país. Pero justamente, ¿en qué se va a traducir eso? Bueno, en todas las tareas que un parlamentario tiene que realizar, desde el estudio lo más profundo y riguroso posible de las materias que están en análisis y que son de índole parlamentaria, obviamente con especial referencia a la parte económica, que es, digamos, mi vocación profesional en la vida, aunque sin excluir otros temas, porque el Senado va a tener, digamos, sobre la mesa una cantidad de materias importantes a considerar, y con espíritu de contribución, de colaboración. ¿Se imagina interpelando a la ministra Azucena Arbeleche? Ya estamos hablando de interpelación. No es un buen comienzo. No, yo me imagino tratando de ayudar a que el país encuentre las trayectorias de mayor apoyo posible, lo cual en este periodo de gobierno tiene novedades. Y tiene novedades porque tenemos un sistema político muy fragmentado, por razones que no vamos a discutir ahora porque no están más allá de la pregunta. Y esa fragmentación es un desafío también en sí mismo, ¿verdad? Porque tanto la llamada coalición de gobierno, que tiene diversos componentes, como la presencia de los demás partidos y en particular de los sectores que componen el Frente Amplio, muestran una posibilidad de diversas visiones que habrá que articular. Entonces, me imagino, y desearía poder hacerlo, contribuir a tender puentes entre los puntos de vista que van a estar en juego, de modo de encontrar caminos con solidez, con apoyo importante en la práctica. Le preguntaba por la eventualidad de la interpelación, porque usted ya ha tenido en campaña ahora, en estas semanas, en estos meses, ha tenido choques con quien fuera colaboradora suya, con quien fuera una jerarca del Ministerio de Economía, la economista Arbeleche. En mi vida he estado de los dos lados del mostrador, ¿no? He sido interpelado y he interpelado. Pero obviamente no puedo adelantar que ese sea el método de participación en el futuro. Eso lo dirán las circunstancias políticas. Tenemos diferentes puntos de vista, los hemos manifestado, creo yo, con respeto. Obviamente el pensamiento económico del gobierno saliente no es igual al del gobierno entrante, pero no por eso debemos renunciar a encontrar aspectos que puedan ser comunes. A propósito de los desafíos que quedan para adelante, y en particular el del déficit fiscal, cercano al 5% del Producto Bruto Interno, parece claro que un factor importante es la seguridad social, el gasto en seguridad social. Todo el sistema político coincide en la necesidad de la reforma de la seguridad social. Le preguntan desde la sala, ¿por qué no se procesó hasta ahora? ¿Por su eventual costo político? También le preguntan cuál es la posición del equipo económico actual sobre por dónde debe ir esa reforma. Bueno, no se procesó por un cúmulo de factores y voy a agregar un acento. No solo no se procesó, sino que se agudizaron algunas de las cosas que tenemos que transformar, y no hace mucho tiempo, y con el apoyo de todo el sistema político. En 2008 se profundizaron algunas características que hacen que el sistema de seguridad social necesite una transformación.
O sea, fueron a contrapelo de la transformación que a mi juicio necesita el sistema de seguridad social. ¿Esas medidas fueron a contrapelo? ¿Usted no las compartió entonces? Las compartieron todos los partidos políticos. Pero usted como titular del equipo económico... Bueno, no estaba en mi órbita resolverlo, ¿verdad? Era un tema típicamente parlamentario. Lo que yo quiero señalar... ¿A qué medidas se refiere por las dudas? A medidas que ampliaron las coberturas y las transferencias y la clase de transferencias que se hicieron a la sociedad. Vamos a entendernos. Yo con lo que estoy diciendo no estoy planteando que esas conquistas de la sociedad tengan un signo negativo. Lo que estoy planteando es que tenemos el enorme desafío y la enorme responsabilidad de hacerlas compatibles con las restricciones fiscales que tiene el país. Y en las restricciones fiscales que tiene el país no se pensó prioritariamente cuando se tomaron esas decisiones. Ahora, ha llegado el momento de que todos pertenezcamos al partido al que pertenezcamos, los colectivos sociales, tengamos conciencia de que el sistema tal como está planteado en este momento no es sostenible y que tenemos que transformarlo. Para perder las conquistas alcanzadas hasta ahora, no. Porque el sistema de seguridad social uruguayo, entre otras cosas por los indicadores que veíamos hoy, es objeto de admiración en el exterior y en el mundo. El problema es que ese objeto de admiración hay que cuidarlo. Y para cuidarlo hay que tomar medidas que impidan perderlo. Y esas medidas tienen que ser medidas de transformación de todo el sistema y no solo el que está directamente bajo el amparo del Estado propiamente tal. Allí usted está aludiendo, por ejemplo, al sistema de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas. Y a las policiales también, y a las profesionales también, y a todos los servicios de pasividades especiales que integran un sistema y que tienen una influencia importante en el mismo. Es gigante la tarea, ¿no? ¿Perdón? Es gigante la tarea. La tarea es gigante, pero tiene que ser posible. Ahí está. ¿Por qué va a ser posible ahora si no fue posible, por ejemplo, en este periodo de gobierno? Bueno, porque en política las cosas son así. Hay circunstancias que hacen posibles algunas cosas y hay circunstancias que no las hacen posibles. En política es fundamental elegir los tiempos y las circunstancias, además de constituir la fuerza social necesaria para llevar adelante lo que se propone. En su optimismo, en ese sentido, juega también el factor tiempo, o sea, ¿esa reforma tiene que hacerse en este periodo de gobierno que empieza ahora? Sí, en mi opinión sí. ¿Es un peligro no hacerla? Uruguay tiene lo que se llama un bono demográfico que tiene fecha de vencimiento. Y cuando hablo de bono demográfico con fecha de vencimiento, estoy hablando del peso que tiene la edad avanzada en la sociedad en su conjunto y las edades más jóvenes en la sociedad en su conjunto. Hay una trayectoria en la que va tendiendo a aumentar la pasividad y disminuyendo la actividad, y eso es lo que hace que tengamos que abordar cuanto antes, y naturalmente bastante antes de la finalización de este plazo al que estoy aludiendo, para hacer sostenible el sistema de seguridad social que tenemos. Otra de las preguntas tiene que ver con el comienzo prácticamente de su intervención hace un rato, cuando resaltó fortalezas que ha construido en su conjunto la sociedad uruguaya y que quedan para enfrentar los desafíos que hay por delante. Una de las fortalezas, el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Le preguntan cuáles son las probabilidades de que ese acuerdo efectivamente se concrete, efectivamente produzca resultados, habida cuenta de que falta
concretarse una serie de formalidades. 1, traducción a diversos idiomas. 2, aprobación por los parlamentos de los países y también por el Parlamento de la propia Unión Europea. Y además hay resistencias. Por ejemplo, del nuevo gobierno de la República Argentina, por ejemplo, de algunos países europeos, en especial Francia. Entonces, ¿ese acuerdo es una teoría o va a ser una realidad pronto? Bueno, la respuesta no es fácil. Yo creo que la tarea tiene complejidades varias, tanto en América como en Europa. Para ser muy sincero, diría que me parecen más desafiantes las dificultades que tenemos aquí en el Mercosur que las que existen en Europa, donde hay, digamos, potencias importantes como Francia que están de alguna manera dificultando el camino del acuerdo, pero también hay economías y países poderosísimos como Alemania, como España también, sin ir más lejos, que están francamente comprometidos con el acuerdo. Aquí en el sur tenemos obviamente problemas, yo no lo voy a negar. Uruguay tiene que ponerse esta tarea al hombro. He visto declaraciones del canciller designado, que comparto totalmente, en el sentido de hacer un esfuerzo muy importante para empezar a limar esas asperezas que aparecen entre un Brasil que ahora está muy liberal desde el punto de vista comercial y una Argentina que aparece con un talante más proteccionista. Frente a ellos, Paraguay y Uruguay tienen una misión que encarar, que es la misión de hacer en la medida de lo posible lo más compatible que podamos las actitudes de las dos economías grandes de la región. No es una tarea fácil. No podemos dar por asegurado nada. Esto hay que trabajarlo y hay que trabajarlo intensamente. La segunda pregunta que planteaba quien escribió estas consultas dice, en caso de que efectivamente produzca efectos reales, ¿cuánto tiempo estima que hay que esperar? Bueno, no puedo ponerle fecha, ¿verdad? Pero a la tarea que acabo de señalar nos tenemos que abocar de inmediato. Por supuesto, yo no soy quien para indicar caminos al gobierno electo, ni mucho menos. Pero parto de la base, estaría casi seguro que el canciller designado Talvi lo comparte, va a estar entre las prioridades de la política internacional comercial de Uruguay. Y para ir cerrando, para no alargar más, una pregunta al contador Álvaro García a propósito de su exposición, en la medida que uno de los capítulos que destacó es el trabajo en planificación estratégica, donde ha quedado presentado hace pocos meses ese documento al que usted aludió, que, por ejemplo, expone sectores de la producción en los que el país tiene potencial y a los que conviene apostar a efectos de la diversificación de la matriz productiva, etcétera. Ese documento se presenta prácticamente al final de este periodo de gobierno. ¿Qué va a pasar con él? ¿Depende de las próximas autoridades? O sea, ¿simplemente es un insumo que ustedes entregan o existen mecanismos por los cuales ya esté de algún modo asegurado que se va a seguir trabajando en esa dirección? Mi pregunta es, ¿esa es una planificación frente amplista o de algún modo ha recogido también otros consensos? No. Bueno, gracias Emiliano por la pregunta. No, la última pregunta claramente no, digamos. Nosotros hemos tratado de institucionalizar justamente en Uruguay, que tiene bien separada su institucionalidad de lo partidario, hemos intentado institucionalizar en Uruguay de manera permanente la mirada de largo plazo. De hecho, participaron 2.000 expertos y expertas en este tema. Cuando se habla de expertos no necesariamente son profesionales universitarios, pero en los distintos procesos del sector público, del sector privado, de la academia, participaron de los mismos. Quizá nos hubiera gustado que hubieran participado más. Uno de los desafíos principales al inicio era ese, ¿cómo hacemos
para poder captar todo el conocimiento, todos los saberes que tenemos en Uruguay a favor de esa mirada larga. Entonces, sí, la expectativa que tenemos es alta de que esto se mantenga, de que el Uruguay siga pensando en términos de largo plazo a nivel de cada uno de sus organismos. Hablamos del gobierno central, hablamos de las empresas públicas, hablamos de las intendencias. Nosotros hicimos varios procesos bien interesantes con gobiernos departamentales. El primero de ellos con Tacuarembó, que es una intendencia de un partido de la oposición, y trabajamos muy bien, conjuntamente con la Universidad de la República, conjuntamente con el Instituto INIA, que está también presente en Tacuarembó, y esos son insumos fundamentales, por ejemplo, para una mirada de la región norte, históricamente rezagada en materia de desarrollo con respecto a otras regiones del país. Entonces nos parece que sí, que es fundamental que el lugar del Estado donde esto debe estar coordinado es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por sus cometidos constitucionales y legales y por su ubicación en el esquema político general y el impulso de las políticas públicas, y nos parece que sí, que toda la sociedad debe participar de ello. Yo nombré pero este la documento en particular, ese documento. El documento es un insumo, son aportes, porque además es insumo. imposible abarcar prácticamente todos los aspectos del desarrollo. Entonces, modestamente le pusimos aportes, pese a que es un trabajo de 300 páginas y hay 20 trabajos publicados de los más diversos aspectos, ¿no? Pero insisto en la pregunta, ¿es sí. Frente Amplista? No, en absoluto. ¿En qué medida participaron técnicos, representantes de otros partidos? A nadie se le preguntó a qué partido votaba para participar de este proceso. Está el economista Fernando Isabel acá, que es el director de planificación, y estuvo en todos esos procesos. Absolutamente no. Hay institucionalidad creada en el país como el ECT4B, finalmente aprendí a decirlo de manera corrida, que tiene que ver con institucionalidad público y privada a favor del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. El mundo está pasando un proceso de revolución digital. La digitalización es uno de los grandes elementos para poder hacer economía amigable con el ambiente. La sustitución de procesos físicos por procesos virtuales es fundamental. La mejor utilización de los bienes materiales, como por ejemplo en las economías colaborativas, son todos aspectos fundamentales. Y allí participan empresas, participan instituciones públicas, participa academia, en un claro ejemplo de lo que me parece que se debe hacer en todos los aspectos. Una sola cosa, y sacamos un decreto, ¿verdad? ¿Perdón? Hay un decreto que emitió el Poder Ejecutivo, indicando determinados procesos e incentivando la generación de esta mirada de más largo plazo dentro de cada uno de los ministerios y organismos. En nombre de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, agradecemos al Ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, al Presidente del Banco Central, Alberto Graña, al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, por el trabajo detrás de las exposiciones que realizaron, por haber accedido también a responder estas preguntas. Les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en sala, y los invitamos a reencontrarnos en las próximas actividades. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo para todos.